parar aquí para ver. Ah, ok, Ahí está ahí, grabando. ahí estoy grabando. Vamos a pararlo entonces, comenzamos. Buenos días, un placer saludarlos. Vamos a hoy a dar inicio al curso sobre sulfuro de hidrógeno, también conocido como ácido sulfídrico. La fórmula molecular es H2S. Este es un producto, una sustancia química que se utiliza mucho a nivel de varios procesos industriales, pero también es una sustancia química que está suspendida en el fluido de hidrocarburos, específicamente el petróleo o el gas natural. El sulfuro de hidrógeno, desde el punto de vista de toxicidad, se considera un elemento altamente tóxico, por lo tanto es importante que nosotros a nivel de todo proceso, específicamente cuando vamos a trabajar en instalaciones donde el proceso tiene que ver con la industria petrolera o con los productos derivados del petróleo, es necesario que conozcamos este riesgo, porque en algún momento nos podemos ver expuestos a una fuga de H2S que se pueda presentar accidentalmente en la instalación y pueda afectar nuestra salud, inclusive puede causarnos la muerte. Por eso es que debemos conocer toda esta información de lo que se refiere al H2S. Entonces, en la industria química vemos que el sulfuro de hidrógeno se utiliza en varios procesos, procesos desde el punto de vista de tratamiento de sustancias químicas, como es el ácido sulfídrico y el ácido clorhídrico y ácido sulfúrico, así como en la industria petrolera. Pero también es un producto que se puede obtener, si se puede conseguir, en áreas donde hay cierta descomposición anaeróbica de los productos orgánicos, específicamente compuestos que contengan azufre. Eso puede causar que la presencia de H2S, por ejemplo, vemos en situaciones, en áreas donde hay acumulación de agua, así como se puede generar metano, que es un proceso de combustión o de reacción química anaeróbica, porque no hay presencia de oxígeno, entonces se forma el metano, pero también se puede formar el H2S. Por eso es que en las áreas de alcantarillas, en los manantiales, también existe el riesgo de la presencia de H2S. Igualmente, en tanquillas donde nosotros por alguna razón tenemos que ingresar, hay la posibilidad de la deficiencia de oxígeno, por un lado, así como la presencia del sulfuro de hidrógeno. Por eso es que dentro de los procesos debemos conocerlo. Entonces, el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno es sumamente tóxico. Ya cuando hablamos de 50 partes por billón, que conocemos como ppm, que son no es más que miligramos por metro cúbico de aire, o sea, 50 miligramos de H2S disperso en un volumen de un metro cúbico de aire. Hay posibilidades de ya causar problemas desde el punto de vista de sofocación, de irritación, inclusive la muerte. Pero una de las propiedades que es crítico cuando nosotros trabajamos con sulfuro de hidrógeno es la posibilidad de que haber fuga masiva de sulfuro de hidrógeno, nosotros lo podemos detectar a través del olfato de una forma inmediata, pero el olfato tiene la capacidad de adaptarse a ese olor y va perdiendo la sensibilidad de captarlo y de disponer de alguna presencia del mismo en vista de que ya la mucosa de la nariz o del sistema respiratorio ya no lo detecta. El sulfuro de hidrógeno, conocido normalmente en forma gaseosa, se conoce como sulfuro de hidrógeno, pero cuando ya se solubiliza con agua, se forma el ácido sulfídrico. Por eso es un riesgo también muy alto con respecto a las emisiones de H2S, porque cuando el H2S en forma gaseosa entra al organismo por la mucosa de la nariz, reacciona ese H2S con el agua de las mucosas generando el ácido sulfídrico. Y ese ácido sulfídrico es muy irritante, corrosivo y empieza a generar una cierta inflamación, lo que llamamos unos edemas desde el punto de vista de los sistemas orgánicos y puede causar problemas de muerte por obstrucción de las vías respiratorias y es otro riesgo importante.
así como irritación de los ojos o irritación de la piel. Entonces, el ácido sulfídrico es un ácido que hay que tener muy presente y es la forma ya soluble de el sulfuro de hidrógeno, que es anhidro, que no tiene agua. En la industria petrolera normalmente nosotros podemos tener presencia de sulfuro de hidrógeno. Por ejemplo, esta es una toma de la refinería El Palito, que quizá ustedes la conocen, que queda en la vía hacia Puerto Cabello, buscando hacia Tucaca. Entonces ahí tenemos presencia de hidrocarburos. Y al haber presencia de hidrocarburos en sus procesos industriales, en procesos de refinación, como es el proceso de cracking catalítico, alquilación, mero, etcétera, se forma el sulfuro de hidrógeno que puede salir al aire y puede generar problemas graves. Dentro de un plan de emergencia, en estos casos, cuando podemos observar que la vía está muy paralela, la vía del paso de vehículos está muy paralela, está muy cercana a las instalaciones de la refinería El Palito. Cuando hay una fuga, puede ser una fuga de gas, una fuga de líquidos inflamables o de H2S, inmediatamente como medida preventiva se cierra la vía automáticamente. Inmediatamente se cierra para que no pase de ningún tipo de vehículo. Pero que se pone el personal o las personas se ponen a ese riesgo de estar contaminados por efecto del H2S, así como un riesgo de incendio o de explosión que le puede causar la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno pasa por la industria petrolera porque ese riesgo está latente y tenemos que estar presentes y conocerlo en un momento determinado. Aquí vemos un proceso ya de la misma refinería. Este es el proceso ya que tiene un proceso de alquilación, un proceso de FCC que llaman cracking catalítico, donde se genera una cantidad de emisiones por efecto del H2S. Entonces hay que tenerlo presente. Claro, en los procesos químicos, este H2S es extraído, así como el gas natural. El gas natural viene ocluido dentro de las moléculas de petróleo y ese separado, y al ser separado, se separan tanto el H2S como el gas natural. Y ese gas natural puede traer trazas de H2S. Entonces es de alto riesgo, por eso hay que separarlo dentro de los procesos industriales. Aquí vemos nosotros cómo entra el gas natural, por ejemplo, en este caso ya el gas natural que tiene cierta contaminación con H2S. Aquí vemos gas libre asociado que viene de los pozos de crudo, de los pozos donde está la parte de extracción del hidrocarburo, es llevado al sitio donde lo podemos manejar. Nosotros, por ejemplo, en las instalaciones de nosotros, me hace acordar mucho cuando teníamos el proyecto en el área de Maracaibo, había un proyecto donde teníamos nosotros que hacer evaluaciones a nivel de los pozos petroleros. No evaluaciones sí de los pozos petroleros, sino de los generadores que estaban cercanos a los pozos petroleros. Entonces, en cercano a los pozos petroleros hay la posibilidad de que se pueda presentar por fuga accidental una concentración elevada de H2S. Entonces, es importante que tengamos esa información, ese conocimiento al respecto. Hay personas que han fallecido a consecuencia de esta condición porque no están informados de los riesgos de este material, de esta sustancia química, el cual forma parte no como proceso, sino como elemento que está formando parte del gas natural. Entonces hay que tenerlo presente. Por eso es que nosotros en la industria petrolera tenemos que estar claros que debemos informar, tanto aquí en Venezuela como en el resto del mundo donde se maneja hidrocarburos. Puede ser que ustedes a través de su mantenimiento de equipos que tengamos nosotros, puede ser que ingresemos a las instalaciones donde hay petróleo, el caso, por ejemplo, de la empresa Aramco, que es una de las industrias petroleras más grandes que existe en el mundo, donde se maneja un alto volumen de petróleo y gas natural, entonces estemos expuestos a ese riesgo. Entonces, hay posibilidad que nosotros de repente no lo conocemos, pero sí tenemos que estar claros que al estar manejando, manipulándose petróleo y gas natural, tenemos que estar claros que hay el riesgo de posibilidad de H2S, así como gas natural o como sea como metano o como etano o propano, los gases que son derivados del petróleo.
Pero el H2S es un gas que es sumamente tóxico, de repente puede haber en el ambiente y no nos damos cuenta en un momento determinado. Por eso es que vamos a ver una serie de propiedades físico-químicas del H2S, así como las técnicas de prevención y control. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos al final de esta actividad, de este entrenamiento? Primero, conocer los riesgos asociados al sulfuro de hidrógeno. ¿Por qué el sulfuro de hidrógeno es peligroso y cuáles son los riesgos asociados a él? Sigo haciendo hincapié que no forma parte de nuestro trabajo, pero nosotros como trabajadores, como especialistas en nuestra gestión de trabajo, que somos muy buenos, también debemos ser especialistas en la gestión de riesgos. Debemos conocer los riesgos porque vamos a trabajar en una forma global. Nosotros no estamos inmersos en una esfera donde estamos a expensa de cualquier elemento externo. Damos posibilidad de que pueda ingresar a nuestras instalaciones, en nuestra área de trabajo, H2S y nos podemos exponer en una forma accidental. Por eso es que debemos conocer cuáles son sus propiedades, así como cuáles son sus riesgos a la salud. Perdón. ¿Cuáles son sus riesgos a la salud? ¿Cuáles son los niveles de peligrosidad que existen? Existen tres niveles de peligrosidad que todos debemos conocer desde el punto de vista de propiedades físico-químicas que son asociados a esos elementos. También debemos conocer las medidas preventivas para evitar que sucedan eventos a consecuencia del H2S que no forma parte de nuestra gestión, que no forma parte porque nosotros no estamos dentro de ese proceso, pero sí debemos conocer que existen las medidas preventivas, que deben de existir las medidas preventivas. La debemos conocer nosotros porque vamos a estar inmersos en esas instalaciones, por lo tanto debemos conocer cuáles son las medidas preventivas de H2S. Nosotros cuando ingresamos a las instalaciones de una petrolera nos deben informar sobre la presencia de H2S y cuáles son las medidas de prevención y de protección que debemos tener en caso de presentarse una emergencia. Si no me lo informa, yo puedo preguntarlo porque tengo conocimiento ya de lo que es el H2S. Si nosotros vamos a ingresar a unas instalaciones de un cliente que trabaja con la industria petrolera o de tratamiento de agua, específicamente de tratamiento de agua que son aguas ya contaminadas, entonces nosotros tenemos que preguntarle si hay emisiones de H2S y si hay, cuáles son las medidas preventivas que hay y cuáles son las medidas de mitigación en caso de una fuga masiva. Entonces, eso es importante que nosotros buscamos, que tengamos la información bien definida de esto. Igualmente, como vamos a estar en esas instalaciones, debemos conocer cuál es el plan de emergencia. ¿Qué debemos hacer en caso de una fuga masiva de H2S? ¿Hacia dónde nos podemos dirigir? ¿Qué equipo debemos utilizar? Estar preparados para eso. Acuérdense que, como le indiqué anteriormente, que el H2S, hay veces cuando tú ingresas a una instalación donde hay H2S, detectas rápidamente el olor, porque es un olor a huevo podrido, un olor bastante muy conocido por nosotros. Pero al poco tiempo, el olfato ya no percibe el H2S. Entonces el H2S puede ir aumentando de concentración y exponemos nuestra vida a esas condiciones porque no conocemos la presencia del mismo. Por eso es que existen unas medidas preventivas que vamos a ir conociendo progresivamente. Ahora, vamos a hablar sobre identificación de los lugares donde se genera el H2S, ya lo sabemos, cuáles son las propiedades del H2S, del sulfuro de hidrógeno y su hoja de seguridad, las medidas preventivas y el plan de emergencia. Debemos estudiar cada uno de esos temas. Ahora, el sulfuro no puede ser extremadamente tóxico, extremadamente tóxico porque depende de la concentración. Ya cuando la concentración de H2S es de 1 ppm, ya nosotros empezamos a percibir ese olor. Pero si sigue aumentando progresivamente, empieza a generarse una serie de malestares a nivel de la salud. Y por último, si la concentración es muy elevada, puede causarnos un problema de asfixia y de muerte. Entonces tenemos bajas concentraciones altas que nos ponen a unos riesgos de perder la vida. Por eso es que debemos estar claros que el H2S es una sustancia química que no podemos pasar por desapercibido. Es una sustancia química que nosotros debemos conocer.
Puede ser un subproducto de varios procesos. Por ejemplo, en la industria química es un subproducto que sale de los procesos químicos, porque ellos lo separan, así como separan el gas licuado del petróleo. O sea, agarran el gas, lo filtran, lo destilan, ahí sacan todo lo que es hidrógeno, todo lo que es sulfuro de hidrógeno, todo esto, el dióxido de carbono, si lo tiene, el dióxido de nitrógeno, sacan todos esos componentes. Por un lado sale el gas, algunos filtrados, otros sale ya propano, sale butano, sale etano y sale metano, ya separado. El gas licuado del petróleo normalmente es propano, porque es el único que se licúa por efecto de la presión. En cambio que el etano y el metano no son, el metano y el etano no se pueden licuar por efecto de la presión. O sea, no son líquidos que se puedan comprimir. Por eso estos son licuados. Esa experiencia la tuvimos nosotros, quizás los que trabajaron en la industria petrolera, ya en Maturín, en el estado Monaga, con el- la gestión de negocios que se hizo con la instalación del área de compresión de gas, tanto en el Furriar como en Punta de Mata, donde el gas natural que venía de los pozos petroleros eran llevados a esta área que nosotros construimos, se diseñó y construyó por la empresa, por Benequí, por el consorcio de cogestión Benequí. Entonces venía a 1.200 libras y luego la planta de compresión lo llevaban a 4.000 libras, 4.500 libras. ¿Cuál es la primera fase que se hacía dentro de ese proceso? Era la licuación, o sea, se tenía que haber una separación de líquido en el momento que ingresaba, porque había que separarse todos aquellos componentes del petróleo que se podían licuar, específicamente el propano y el butano. Y ese se separaba. Después solamente quedaban en la línea de compresión únicamente el etano y el metano, que era que se llevaba a 4.000, 4.500 libras de presión, que eran inyectados a los tanques, a los pozos petroleros para mejorar su eficiencia de producción. Entonces, esto que estamos hablando, eso es un elemento que nosotros debemos conocer y estamos expuestos a esos riesgos. Ahora, el sulfuro de hidrógeno es un gas que puede ser anestésico al nervio olfativo. O sea, cuando hablamos anestésico es que dejas de percibirlo en un momento determinado. Por eso es que es el riesgo que representa eso. Nosotros, cuando vamos a instalar, a ingresar a instalaciones que estamos conscientes que hay una concentración de H2S importante, es necesario que tengamos uno de los elementos de protección que debemos conocer y debemos identificar, que son los monitoreos o los equipos de monitoreo portátiles o detectores portátiles de H2S. Porque si empiezan a incrementarse la concentración de H2S a un valor determinado, empieza a activarse la alarma de ese sensor que nos dice a nosotros tenemos que evacuar el área inmediatamente porque hay un incremento de H2S que es peligroso para nuestra salud. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las propiedades, las características físicas del H2S que lo hacen con unos niveles de peligrosidad importantes? Primero, es más pesado que el aire. El H2S es más pesado que el aire. O sea, en otras palabras, no se dispersa en el aire, sino que se va a nivel del piso, a nivel de la tierra, donde estamos nosotros. Entonces va a permanecer en ese ambiente. Y más, se puede ir a áreas donde son áreas confinadas. Este caso puede ser a tanquillas. Entonces nosotros, como estamos a nivel del piso, a nivel de la tierra, el H2S va a bajar esos niveles y nos puede llevar a tener una concentración importante. Puede ser que la emisión de H2S se presente a una cierta distancia de una planta química, pero la nube puede venir y bajar al lugar donde nosotros podemos estar. Entonces es importante que conozcamos estas propiedades, esta propiedad física del H2S. Es más pesado que el aire, por lo tanto se va al piso, se va al suelo. Es inflamable. El H2S reacciona fácilmente con el oxígeno a cierta temperatura, sobre todo cuando la concentración es muy alta.
y genera una carga calorífica importante, así como dióxido de azufre y agua y vapor de agua. Pero lo importante de esto es la cantidad de calor que genera y genera una onda expansiva muy importante que puede generar el daño y la muerte de muchas personas. Entonces, el contacto con productos oxidantes, como es el oxígeno, el peróxido, etcétera, puede causar incendios y explosiones. Entonces, esa es una característica muy importante que debemos conocer de H2S. Otro elemento importante es que inhibe el sentido del olfato, porque habíamos hablado, como hablamos anteriormente. El H2S resulta muy fácil de perceptible, porque es similar a los huevos podridos, pero rápidamente afecta el sentido del olfato, haciéndose creer que se ha dispersado, o sea que ya no hay presencia, porque es anestésico del sistema olfativo, del nervio olfativo. Entonces, esa es una de las cosas que debemos tener presente. Quizás ingresemos al ambiente, oye, aquí hay H2S, pero seguimos trabajando y ya no percibimos nada. Pero la concentración puede seguir aumentando y nosotros no podemos tomar ninguna decisión porque pensamos que ya no hay H2S, ya que el nervio olfativo se afectó a consecuencia del H2S del medio ambiente. Muy peligroso para la salud. ¿Por qué es peligroso? Porque él tiene una capacidad de reacción dentro del organismo y de inhibir celularmente algunos elementos y afectar celularmente algunos elementos que empieza a generar malestar. Por ejemplo, puede causar dolor de cabeza, náusea, irritación de los ojos, fatiga, dolor de cabeza, mareos y daños a la memoria. Mientras más alta sea la concentración, más graves son las consecuencias, inclusive la pérdida de conocimiento o la muerte. Acuérdense que haber una alta concentración de H2S, hay el riesgo primero de toxicidad y el otro riesgo es que el H2S, como es más pesado que el aire, va a desplazar el aire de los niveles del suelo, entonces la concentración de oxígeno va a estar por debajo del 21%, con el riesgo entonces de que las personas mueran o se desmayen porque no hay una concentración de oxígeno adecuada para mantener la vida. Y eso es un riesgo importante que tenemos que tener claro, tener presente. Entonces, una de las situaciones para nosotros de alto riesgo, porque nosotros no estamos en los procesos operativos de H2S, porque no trabajamos directamente con el H2S, pero sí nosotros podemos tener riesgo de un problema de salud. Por eso es que tenemos que conocer cuáles son esos niveles de toxicidad. Y vamos a ver más adelante la tabla de concentraciones máximas permisibles del H2S. Entonces, el H2S es un elemento, una sustancia química altamente tóxica y muy peligrosa para la salud de las personas. Depende de la concentración y de la duración de esta concentración que vamos a estar nosotros expuestos en un momento determinado. Entonces, hablamos de dos elementos importantes. Primero, los daños que puede generar desde el punto de vista celular, los daños que puede causar desde el punto de vista de las irritaciones de la mucosa de la nariz y por último la baja concentración de oxígeno que puede causar que la persona muera por asfixia. Entonces, eso es importante que lo tengamos nosotros presente cuando estemos manipulando. No manipulando, nosotros no vamos a manipular el H2S, pero sí debemos saber que al estar en una industria química, en una industria petrolera, hay ese riesgo latente. Si ustedes ingresan a las instalaciones de la empresa, tiene que haber una señalización, tiene que haber una forma de informarnos a nosotros de que hay el H2S. Por eso es que cuando ingresamos a la empresa, y lo van a ver ustedes cuando vayan allá en Arabia Saudita, vayan a las instalaciones de los clientes, lo primero que le van a dar es una inducción de seguridad, donde le van a indicar todos los elementos que conforman los riesgos dentro de esas instalaciones, incluyendo la parte de H2S. Es importante entonces que ustedes estén informados, enterados de cada uno de esos elementos. Entonces, cada uno de estas, las sustancias químicas en forma general tienen una hoja de seguridad. Y la hoja de seguridad que nosotros debemos conocer. En esa hoja de seguridad se dan todas las propiedades físico-químicas de los materiales, se dan todas las formas de acceso, de ingreso a esa sustancia química al organismo y cuáles son sus consecuencias a nivel de toxicidad, a nivel de inflamabilidad, a nivel de
de daño inclusive ambiental. Entonces, toda sustancia química, específicamente los gases, como el sulfuro de hidrógeno, tiene una concentración máxima permisible, en este caso de 5 ppm y de 10 ppm. Son las concentraciones. Cuando hablamos de 5 ppm es cuando la concentración es permanente y 10 ppm cuando es accidental, es algo ocasional. Entonces hay que tenerlo presente allí. Entonces, aunque la concentración máxima permisible desde el punto de vista de las personas naturales que no tengan nada con los procesos es de 1 ppm. Y ya 1 ppm ya se indica que debe utilizar una serie de equipos de protección personal. Entonces, cuando hablamos del H2S, hablamos de sinónimos como ácido sulfídrico, ácido monosulfuro de hidrógeno, gas de alcantarilla, etc. Y toda sustancia química tiene una identificación según el código internacional, los códigos internacionales, tanto americanos como europeos. Igualmente que tienen una simbología y unos valores de riesgo que vamos a ver más adelante. Entonces, véanse cuenta entre las propiedades físico-químicas del H2S, tiene un peso molecular de 34, pues está formado por 2 átomos de hidrógeno y uno de azufre. El azufre no pesa, un átomo de azufre pesa 32 miligramos por mol y el hidrógeno pesa 1, entonces son 34. La fórmula molecular es H2S, el factor de convención, como podemos observar ustedes, la gravedad, o sea, lo que llaman la densidad o el peso específico de una sustancia, en este caso del gas, es de 1,39 miligramos por metro cúbico, que es un ppm, muy por encima a lo que es el agua, que es el aire, que es de 1. Entonces, podemos observar que de 1,39 es mucho más pesado que 1. Entonces, por eso es que se mantiene a nivel de la superficie del suelo. La solubilidad en agua es de 0,4% y 1,2% en éter. El H2S tiene la capacidad de solubilizarse, pero cuando tiene temperatura, inmediatamente se separa el H2S, pues se va otra vez a la condición de gas y entonces puede generar problemas de toxicidad. Punto de fusión es menos 85 grados centígrados, punto de ebullición menos 60, etc. Entonces aquí vemos nosotros que su límite de explosividad es de 4,3% en la parte inferior y 45,5% en la parte superior. O sea, tiene un rango de inflamabilidad bastante amplio en presencia de oxígeno y de cualquier fuente de ignición. Entonces, es un elemento, una sustancia sumamente peligrosa. Este es el rombo de seguridad que nosotros debemos conocer y que en muchos países existe, pero más que todo en la parte americana, la parte occidental. Nosotros estamos, esta es una norma americana, una norma internacional, que es la NPA, que es la National Fire Protection Association, que en este caso es la norma, la de 704, que habla sobre lo que son señalizaciones de las sustancias químicas en la manipulación. Es un rombo, como ustedes pueden observar, que tiene 4 pequeños rombos que tienen diferentes colores. Uno es amarillo, otro es rojo, otro es blanco, otro es azul. El rojo, perdón, el amarillo es la reactividad del material, cómo reacciona con otros materiales. El rojo es la capacidad de inflamación y el azul es la toxicidad. Y el blanco son riesgos especiales que puede tener el material. En este caso, como pueden observar ustedes, el amarillo tiene un número igual que el rojo y el blanco. Esos números indican los niveles de peligrosidad, que va desde 0 hasta 4. 0 es cuando no hay peligro y 4 es peligro muy alto. En el caso del amarillo, que es 2, es un peligro medio, porque tiene la capacidad de reaccionar con muchos compuestos químicos. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno reacciona fácilmente con el hierro formando el sulfídrico, el sulfuro férrico. El sulfuro férrico, también conocido como pirita, es algo muy peligroso en vista que en presencia de oxígeno genera un incendio gravemente y puede generar una explosión. Entonces, esa capacidad de reacción es importante que se conozca. Cuando hablamos del rojo, que es su capacidad de inflamabilidad, estrés indica que es peligro alto, o sea, es peligroso, es alto. Su rango de inflamabilidad es bastante amplio, su nivel de explosividad es bastante alto, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y vemos en el azul, que es la toxicidad, que es los daños a la salud,
es 4, que es peligro muy alto. ¿Por qué? Porque puede generar la muerte, o sea, es de alto riesgo. Manipular ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno es de alto riesgo. Esta es la forma como lo identifica la NFPA, la norma NFPA. Pero quizás ustedes en Arabia Saudita no tengan, claro, las normas internacionales, en este caso, como lo hablamos la semana pasada, los programas de seguridad, la gestión de riesgo a nivel de la empresa, específicamente en Arabia Saudita, y donde van a estar ustedes, en Aramco, por ejemplo, que es uno de los principales clientes al cual ustedes van a trabajar en un momento determinado, ellos están bajo la norma ISO 45001. O sea, sigue los mismos parámetros que seguimos nosotros aquí en Venezuela, como siguen en otros países, de los cuales nosotros tenemos certificación ISO 45001, tanto en Maracaibo como en Benequima, Chichó y en Puerto Ordaz. Igualmente tiene Aramco allá. Entonces Aramco está bajo esa norma de la ISO 45000, pero la ISO es una norma internacional. Entonces, existe una norma de identificación de sustancias químicas que es la europea. Entonces, está la norma europea y la norma americana de sustancias químicas. Por eso es que es importante que conozcamos esto. Pero sí hay que tener claro que desde el punto de vista de lo que es la señalización en seguridad industrial, lo único que cambia son los textos y algunas formas, los colores no cambian, los números no cambian y las formas geométricas no cambian. Entonces, es importante que nosotros, al observar un símbolo o una señal de seguridad, el color nos dice que es peligro, el número nos dice que una nivel es de alto riesgo, el rombo nos indica que es de peligro a la salud también, pero en la Comunidad Europea no se utiliza el rombo, sino se utilizan los rectángulos. Pero los colores son iguales, los números son iguales. Entonces pueden observar eso ustedes en las instalaciones de Arabia Saudita, en los clientes que podamos tener allá, y se pueden observar este tipo de identificación. ¿Oye? Hay que tener claro sobre eso, y aquí lo vemos nosotros en este cuadro que está a mano izquierda, que son la severidad de los peligros, de la carta de severidad de los peligros a nivel internacional. No sé si es posible que me puedan preguntar en cuanto a que podamos hacer esto más dinámico. Si alguno de ustedes tiene una pregunta del tema tratado o si tiene mayor información con respecto a los temas, pues se me pueden interrumpir. Por favor, levanten la mano o me envíen un chat, un mensaje de Usando texto. el equipamiento, eso lo vamos a ver más adelante. Sí, correcto. Ahorita estamos más que todo informando sobre los riesgos, pero luego viene la parte de las medidas preventivas, de los equipos de protección, etcétera, ¿eh? Que vamos a ir estudiando. Bien. Bien. Ok, muy bien, gracias, Faba, por tu intervención. Entonces veamos nosotros cómo está el sulfuro de hidrógeno. 0, 4 y 4 en este caso, específicamente el sulfuro de hidrógeno. Este 0 no es reactivo, aunque sí tiene una cierta reactividad con agua y con los metales, y hay corrosión, etcétera. El sulfuro de hidrógeno es 4 en lo que es inflamabilidad, que es muy peligroso, es altamente explosivo, y 4 en azul, que es alto riesgo también. Entonces vamos a conseguir esos números en cada uno de los rombos pequeños. Ahora, ¿cuáles son las vías de acceso al organismo? Más importante, la inhalación. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Donde hay presencia de gases de H2S, como puede ser cloro también, o fluoruro de hidrógeno, cualquiera de esos elementos que son altamente peligrosos. Entonces, la vía de acceso, de ingreso al organismo es la vía respiratoria, es a través de la inhalación. Puede haber ingestión, pero es algo ya intencional. Puede haber contacto, pero el contacto para entrar al organismo es bastante lento. El más crítico es la vía respiratoria. Entonces puede provocar irritación a la vía respiratoria. Puede provocar efectos sobre el sistema nervioso central. A concentraciones por encima de 500 ppm puede detener la respiración, como inconsciencia y muerte. La exposición intensa no
que no cause la muerte puede causar síntomas prolongados por pérdida de memoria, parálisis de músculos faciales y lesiones de tejidos nerviosos. Puede ser mortal si se instala. Y por contacto es un líquido que puede causar quemaduras, que es un líquido que está a baja temperatura. Se puede, por efecto del frío, puede generar una quemadura por frío o puede generar hipotermia por baja temperatura. Puede generar congelación de alguna de las partes de los miembros inferiores o partes más débiles, más sensibles del organismo. Puede provocar lesiones permanentes en los ojos, como puede ser lagrimeo, escozor, quemadura por efecto de la temperatura y por efecto del ácido que se puede generar en un momento determinado. Entonces, es importante que tengamos claro. Ahora, la dosis de letalidad, la dosis de muerte. La dosis de muerte es una investigación que se hace más que todo con seres vivos, pero animales. Esta específica se toma como el animal más parecido a la condición del ser humano, es la rata, de lo que es el punto de vista de orgánico. Entonces, se pone una cantidad de rata a una concentración de sulfuro de hidrógeno, normalmente a una concentración de 50%, o vamos a hablar de una concentración masiva, ellos van determinando la concentración que va en cambio. Cuando ellas tienen una muerte del 50% de las ratas mueren por esa exposición a esa concentración, entonces es una dosis letal. Por eso se pone CL50, dosis letal 50. Todas las sustancias químicas siempre se basan a la 50% de muertes de los animales a una exposición determinada, en una hora de concentración de H2S. Cuando hablamos de 5 ppm y de 10 ppm, estos son los valores máximos permisibles. Ok, seguimos entonces en lo que es la información del H2S. Entonces, ¿qué es el ácido sulfídrico? Ya hemos hablado de él, ¿verdad? Es incoloro, inflamable, con sabor dulce y olor a huevo podrido. En altas concentraciones puede ser venenoso. Otros nombres son los que se conocen, incluyen ácido hidrosulfúrico, gas de alcantarilla y sulfuro de hidrógeno. Puede ser comercialmente, lo podemos conseguir en el mercado de esa manera. El sulfuro de hidrógeno es causante de muchos malos olores porque es una descomposición anaeróbica, no hay presencia de oxígeno. Si existiera presencia de oxígeno, se formara dióxido de azufre o monóxido de azufre, pero no así el sulfuro de hidrógeno. En condiciones anaeróbicas, o sea, sin presencia de oxígeno, las bacterias sulforeductoras adquieren el oxígeno de sulfato, convirtiéndolo en sulfuro, que dará lugar a H2S. Por eso es que en los recipientes de agua donde hay agua contaminada o reservorios de agua donde no hay oxigenación, porque no hay oxígeno, entonces se puede generar el H2S. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué órganos afecta el H2S? Más que todo, hablamos de los ojos, hablamos de las vías respiratorias, hablamos de los ojos específicamente, ¿verdad? Uno de los más críticos, y de las vías respiratorias, viendo lo que es la parte de la mucosa y los pulmones. Igual que los sistemas nerviosos centrales, que pueden generar problemas. ¿Cuáles son los efectos nocivos del sulfuro de hidrógeno? La exposición puede causar náuseas, mareo, confusión, dolor de cabeza y dificultades para dormir. Niveles muy altos pueden causar pérdida de conocimiento e inclusive la muerte. Ahí se ha demostrado que el sulfuro de hidrógeno puede generar cáncer a nivel de los animales. Y todavía no se ha demostrado en seres humanos. Pero es un riesgo que está latente, que puede ser. No se ha detectado esto. ¿Dónde se puede encontrar sulfuro de hidrógeno? Hablamos que se puede encontrar en las alcantarillas, se puede encontrar en los procesos industriales donde se genere, donde haya productos químicos como petróleo o como gas natural. Límites de exposición. Hay dos límites de exposición que debemos conocer. Por ejemplo, ¿cuál es el límite de exposición de dos empresas que son, dos instituciones que son, vamos a hablar de las americanas, que es la NIOSH y la OSHA? Son dos instituciones, uno es Instituto de Salud y otro es una organización de seguridad y salud. La NIOSH dice 10 ppm
o sea, 10 partes por millón o 15 miligramos por metro cúbico. Esa es una. Y la OSHA es de 10 ppm, o sea, en este caso, de 10 miligramos por metro cúbico. Exposiciones que van de 8 horas es de 10 ppm, cuando son exposiciones a corto plazo, 15 ppm. Se toman 15 minutos. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, con la concentración. Mientras más concentración haya, la exposición es menor, porque los daños van a ser menores. Nosotros, como no vamos a trabajar dentro de instalaciones de H2S, debemos de abandonar el área en el mismo momento que ustedes detecten la presencia de H2S. Se debe activar el plan de emergencia u utilizar un equipo de protección adecuado para contrarrestar la presencia del H2S. Entonces tenemos estas concentraciones, que ya es concentraciones de la OSHA, Tiranayo, que es de 8 horas, 10 ppm, 15 minutos, 15 ppm. El tope son un máximo de 20 ppm. Esa es la concentración máxima que podemos tener nosotros en un ambiente de trabajo, en un momento determinado. Pero ya los sensores que existen, tanto portátiles como fijos, ya vienen graduados a una concentración determinada. O sea, si tiene, ya llegó a un ppm, ya empieza a dar una señal audible y visual, que lo vamos a ver más adelante. Pero si sigue incrementando, esa señal se va agudizando, se va a poner más intensa y va más duradera, indicando que la concentración va a aumentar. Esa indicación, tanto visual como auditiva, te está indicando que debes abandonar el área, que estás en un ambiente que es sumamente tóxico y peligroso para tu salud. Por lo tanto, tienes que evacuar el área en forma inmediata. Por ejemplo, si nosotros estamos a unas concentraciones de sulfuro de hidrógeno de entre 18 y 25 ppm, ya tenemos irritación en los ojos. De 75 a 150 ppm por algunas horas, irritación respiratoria en los ojos. 170 y 300, irritación marcada. 400 a 600, inconsciencia o muerte. En una exposición de media hora. Y 1000 ppm, fatal en minutos. Entonces, por esa razón es que los sensores están graduados a concentraciones muy bajas para que nosotros podamos evacuar el área antes que se llegue a unas concentraciones críticas de contaminación ambiental. Entonces, cuando vemos nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la exposición? Cuando estamos concentrados, tenemos una concentración determinada, cuál es la exposición y cuáles son los efectos al organismo? De una milésima de ppm a 0,2 umbral respiratorio se detecta un olor a huevo podrido. Ya a 0,2 ppm ya empieza a detectar el olor a huevo podrido. 20, olor a fuga de gas. Tolerancia durante algunas horas sin daño. De 20 a 50, irritación ocular. De 50, exposición puede causar faringitis o bronquitis por irritación a consecuencia del ácido sulfídrico, que genera una serie de irritación porque es un ácido que se va formando a nivel de la vía respiratoria. 60, exposición prolongada causa conjuntivitis y dolor de ojos. Más de 150, irritación en la vía respiratoria superior, sensación de pérdida del olfato. 250, edema pulmonar con riesgo de muerte. Edema, conózcalo, es inflamación. Edema es inflamación. Y las inflamaciones vienen detectadas porque hay un problema anormal dentro de la vía respiratoria. Entonces el organismo empieza a generar líquido y empieza a inflamarse. Y esa inflamación puede ser que obstruya la vía por donde está pasando el oxígeno o el aire, no permitiendo que ese aire, a consecuencia o debido al oxígeno, genere la permanencia de la vida. 500 ppm es muy peligroso, se debe evacuar mucho antes que llegar a ese nivel. Pérdida de conciencia a los 1000, 2000 a 2000, intoxicación aguda, ya hay posibilidad de pérdida de la vida, la muerte. Entonces hay que tener claro con eso. Por eso es que hay que ser muy sensibles en esto del H2S. Hay que tener mucha sensibilidad en eso, en estos procesos químicos, donde nosotros podemos estar en un momento determinado. Ahora, ya hemos conocido los riesgos que tenemos con respecto al H2S, cuáles son los niveles de peligrosidad, cuáles son las condiciones físico-químicas de ese material y por qué razón tenemos unos ciertos riesgos de ello.
donde podemos tener presencia de H2S en las instalaciones de trabajo. Entonces, además de eso, entonces tenemos que saber cuáles son las medidas preventivas. Quizás nosotros no vamos a tomar medidas, pero no, que me salí del programa, de la presentación. Quizás nosotros no vamos a tener acciones sobre la jerarquía de control de riesgo, porque las jerarquías de control de riesgo que vimos la semana pasada tienen que ver cuando nosotros estamos inmersos en los procesos productivos, pero nosotros estamos cumpliendo un área de servicio. Más que todo, lo que es eliminación y sustitución, no podemos hacerlo, porque eso es netamente del proceso, de los procesos. Controles de ingeniería, tampoco lo podemos hacer nosotros, pero sí podemos tomar decisiones con respecto a eso. Nosotros podemos utilizar medios de señalización, medios de identificación, medios de control como de concentraciones determinadas, que son controles de ingeniería y que nos permita aislar al personal del peligro donde que se presente en un momento determinado. Entonces, allí sí nosotros podemos actuar. Darse cuenta que no estamos actuando en la jerarquía, que es el mayor, el más rápido, el más eficiente de todo, es el que está hacia arriba, que es la eliminación y la sustitución, es el más efectivo. Y los menos efectivos son los controles de ingeniería, los controles administrativos y los EPP. Mientras más vamos hacia los EPP, es menos efectivo, porque ya es algo subjetivo el uso del equipo de protección. Entonces, los controles de ingeniería es el más crítico que nosotros debemos de tener. Ahora, ¿cuál es el control de ingeniería que nosotros debemos de tener? Bueno, que en las instalaciones existan detectores, que lo vamos a ver más adelante, que existan detectores de H2S fijos en la instalación, que estén fijos en la instalación. Y detectores portátiles que yo como individuo, como trabajador debo cargar cuando estoy moviéndome en las instalaciones. Ese es un elemento importante. Los detectores. Debe existir controles de ingeniería también, como son mangas de dirección del viento. ¿Por qué es importante que tener manga de dirección del viento? Porque es la forma que nos indique a nosotros hacia dónde podemos ir o desplazarnos nosotros a qué lugar seguro en función a la dirección del viento. Porque si la dirección del viento está hacia un lugar, vamos a decir hacia el norte, nosotros nos vamos hacia el sur. No nos vamos a ir hacia el norte, porque cuando vamos al norte puede ser que la nube de H2S nos pueda involucrar dentro de esa área y podemos tener problemas de contagio, de contaminación. Ahora, ¿cuáles son los controles administrativos que debemos tener? Bueno, tenemos que tener procedimientos de trabajo asociados a este riesgo. Tenemos que tener un medio de señalización, de comunicación. Tenemos que tener procedimientos de información de riesgo, de notificación de riesgo a los trabajadores. Todo eso tenemos que tenerlo. Nosotros sí tenemos un ambiente donde H2S debe estar un cartel que diga riesgo de H2S en la instalación. Tome las medidas preventivas. Actúe en casos como lo indica el plan de emergencia, en caso de una fuga masiva. Esos son los controles administrativos. Además de eso, que yo tengo que recibir una charla, hay un procedimiento de instrucción, un procedimiento de formación. Esto que estamos haciendo ahorita es un control administrativo que forma parte de los programas de formación y de capacitación del personal. Entonces, nosotros tenemos que estar enterados de todos estos riesgos. Y por último, el equipo de protección personal más recomendado. Entonces, ¿cuáles son los equipos de protección personal que nosotros debemos utilizar en estos casos? Primero, el más común es la mascarilla de protección. El equipo de protección porque las vías respiratorias son las más críticas. Entonces tenemos que proteger la nariz, que es por donde va a ingresar la posibilidad, el posible ingreso de los gases de H2S. Entonces tenemos que utilizar la mascarilla. Esas mascarillas son con filtros químicos que tiene para detectar, para filtrar mientras estamos evacuando. Pero si hay concentraciones masivas, tenemos que tener unos equipos de autocontenido o de línea de aire. De línea de aire donde nosotros vamos a inhalar el aire, pero no que no pertenece a esa sede, a esa instalación o a ese ambiente, sino es aire que está dentro de un cilindro o dentro de una línea que nos trae aire de un sitio seguro, pero ese aire no está contaminado con H2S. Entonces, tenemos que tener un equipo de protección respiratoria, un kit de autocontenido, una máscara con autocontenido de presión positiva, para que podamos ingresar
y podamos salir a ambiente. Si yo voy a trabajar en un ambiente donde está, me dice, mire, usted vaya a inspeccionar una máquina, pero estamos por una concentración de H2S importante, yo debo utilizar un traje especial más un equipo de autocontenido, que me va a dar el tiempo de duración para yo ir al sitio y verificarlo. Pero si no tengo esos equipos, no puedo ir. Existen equipos de autocontenido pequeños, muy pequeños, pero es para evacuación o prestar los primeros auxilios en un momento determinado, pero no para permanecer realizando un trabajo dentro de una instalación. Esos son elementos que nosotros tenemos que estar conscientes. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer trabajo, por ejemplo, en ambientes como estos, donde tenemos unos embalses o unos tanques donde manipulan o manejan sustancias que están retenidas, que están bajo descomposición, con baja concentración de oxígeno, ya hay problemas. O vamos a estar en tanques contenidos internamente y tenemos que ingresar allí. Esos son elementos que nosotros puede haber presencia de H2S. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacerlo, verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en un momento determinado? Si nosotros no vamos a estas condiciones de trabajo, primero tenemos que identificar el peligro. ¿Hay presencia de H2S o no dentro de la instalación? Eso es lo primero que nos preguntamos. ¿Cómo lo sabemos nosotros? A través de un detector de H2S. Aunque nosotros no lo podamos percibir por efecto del olfato, hay equipos que son portátiles de detección. Hay un equipo conocido como detectores de Drager o tubos de Drager, que son equipos bombas manuales, donde hacen pasar el aire a través de una sustancia química que están en los tubos, y si esa sustancia química cambia de color, entonces indica que hay presencia de H2S. Entonces, es la manera de identificar el peligro. Identificamos el peligro. Después que lo identificamos, evaluamos cuál es la concentración si una concentración que está por debajo de un ppm solamente nos da una cierta molestia del olor, pero no, sabemos que no nos puede dañar, podemos considerarlo, continuar el trabajo. De lo contrario, tenemos que parar el trabajo. Tenemos que eliminar o evitar el riesgo. Si no lo podemos eliminar o evitar, lo suspendemos en caso de que la evaluación nos indique de que está muy por encima de lo permisible. Entonces debemos tomar acciones de eliminarlo o evitarlo o controlarlo en la fuente que lo genera. Debemos controlar el riesgo. ¿Cómo lo vamos a controlar? Utilizando sistemas de extracción, utilizando sistemas que saque el aire de ese ambiente a un sitio seguro y no me ponga a mí. Otro colón de ingeniería y control de riesgo es utilizar yo los equipos de protección, que es otro elemento importante que ya hablamos, que son los equipos de mascarilla con canister para filtro químico para H2S o equipos de autocontenido que debemos tener colocados. Esos son los equipos que nosotros tenemos que tener. Tenemos un sistema de monitoreo de ambiente de trabajo, por ejemplo, los monitores fijos, como el que ustedes ven aquí. Son monitores que están colocados en ciertas instalaciones, como pueden observar ustedes dentro de las instalaciones. Ahí ese equipo está monitoreando en forma permanente el ambiente a ver si hay presencia de H2S. Si hay presencia de H2S, lleva una señal visual y audible a un tablero de control, donde está el técnico, el operador, verificando las condiciones de trabajo en el ambiente. Y dice, mira, hay una concentración que cada día está incrementando de H2S, tenemos que el personal que vaya para allá tiene que utilizar los equipos de protección respiratoria, los equipos autocontenidos. Eso es la manera como nosotros se debe trabajar. Igualmente, aquí lo vemos nosotros en el ambiente de trabajo, el hombre está trabajando aquí, aquí está un sensor, a mano derecha está un sensor de H2S y él está pendiente. Si a este sensor genera una alarma audible y visual que debe tener en un ambiente determinado que se pueda observar con rapidez, inmediatamente él debe evacuar el área. Y solamente podrá permanecer en esa área con equipo de autocontenido o equipo de protección respiratoria. Esas son una de las cosas que nosotros tenemos que estar claros y tenemos que preguntarnos en un momento determinado. Miren, voy a ingresar a esa instalación. ¿Hay presencia de H2S? Sí. ¿Hay sensores, hay monitores de H2S? No, no hay. ¿Cómo hacemos? Entonces, vamos al paso, bueno, entonces vamos a buscar lo que son los sensores ya portátiles. Entonces, tenemos sensores fijos, como como observan ustedes, que lo vamos a colocar dentro de los sitios de trabajo. Son los sensores de H2S. Pero también, si no hay sensores de H2S que sean fijos, debemos utilizar los sensores portátiles
que son los que ustedes ven aquí, donde ustedes ven que te llevan cercano al sitio de la nariz, por ejemplo, la vía respiratoria, donde ese equipo tiene una bomba de succión que actúa, trabaja eléctricamente y está sensando la cantidad de H2S que está pasando por ahí. Si la concentración está en un ppm, inmediatamente da una señal audible y visual. Entonces, es una manera que nosotros tenemos que estar bien identificados con esto. Eso existe en el mercado nacional, en el mercado internacional. Si allá ustedes ven que tienen que ingresar a un ambiente de esta naturaleza, deben solicitar que le provean o se compre los detectores de H2S. Ese es un requerimiento que nosotros tenemos que tener desde el punto de vista de seguridad industrial y desde el punto de vista de la salud. No pueden ingresar a ustedes a un ambiente donde haya H2S sin ninguna medida de protección, por un lado, y de medida de detección, por otro. Es importante que tengan esa información a la mano. ¿Sí? Estos son los monitores de HDS. Otro monitor portátil que tenemos es este que ustedes pueden ver en la mano izquierda y este que es otro monitor de un detector portátil que es manual. Que el hombre está detectando a ver si hay o no H2S en el ambiente a través de una bomba de succión portátil y esto va verificando la concentración de, de H2S. Esos detectores normalmente son de multiuso, pueden ser para sulfuro de hidrógeno, concentración de oxígeno, concentración de gases inflamables, de cloro, etc. Puede ser, hay unos que venden de muchas variedades para eso, pero también hay unos que específicamente para sulfuro de hidrógeno, que debemos nosotros tenerlos presentes y que lo tenemos que tener dotado si vamos a ingresar a esos ambientes. Si no lo vamos a usar, a ingresar, no tenemos por qué adquirirlo. Pero es necesario que ustedes estén conscientes de esa posibilidad de riesgo dentro de las instalaciones. Si por alguna razón ustedes van a ingresar a ese ambiente, tienen que solicitar. ¿Qué indica esto? Nosotros tenemos que hacer un análisis de riesgo en toda actividad que vayamos a hacer, y eso lo vimos en la semana pasada. Tenemos que hacer un análisis de riesgo, una evaluación de riesgo. ¿Por qué? Porque tenemos primero que conocer si nos vamos a exponer o no a un peligro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Preguntando. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo voy a reparar una maquinaria que está en las instalaciones del cliente. ¿Y qué hace el cliente? Él trabaja con gas, con sustancias químicas. Ah, ¿hay presencia de H2S? Sí, sí hay. Ah, ok. Entonces necesito un detector de H2S y necesito un equipo de escape de seguridad para evacuaciones de área. Necesito la información del plan de emergencia que ellos tienen. O sea, es algo que nosotros debemos conocer. Así como nos preparamos técnicamente y tienen un alto nivel, de una alta capacidad, porque así lo han demostrado todos ustedes, también tenemos que tener unos conocimientos importantes de seguridad industrial, porque nos vamos a exponer a riesgos que nos puede dañar la salud. Entonces no hacemos nada con ser buenos técnicos y dejamos a un lado los aspectos de seguridad industrial. Eso no puede ser, porque los aspectos de seguridad e higiene son los que te van a proteger a ti de un accidente o una enfermedad ocupacional. Técnicamente estás capacitado y vas a solucionar un problema o vas a corregir un problema dentro de instalaciones, dentro de una maquinaria, dentro de un equipo. Pero tenlo claro, no puedes exponer tu salud y tu vida para trabajar en un ambiente que sea de alto riesgo. Eso tenemos que estar conscientes. Entonces, la seguridad tiene que ser primero en todas las actividades que nosotros vayamos a hacer en una instalación de una empresa determinada. Tengan eso por principio, ténganlo claro, ténganlo muy claro, ténganlo muy claro. No dejen de pasar ustedes la seguridad por un lado, tienen que tenerla presente en todo trabajo que está realizando. Por eso es que la empresa, a través de María Alejandra y con Desiree y a Raimundo, están muy eh, preocupados sobre este tema, porque es un riesgo que tenemos y nosotros depende, nosotros no vamos a estar allí, no va a haber un hombre de seguridad, un hombre de formación, no va a haber un técnico de seguridad o un profesional de seguridad, tanto de nosotros como del cliente. No, somos nosotros mismos. Si nosotros no cuidamos nuestra vida, si nosotros no cuidamos nuestra salud, no lo va a hacer nadie. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que es importantísimo esto, señores. Esto que ustedes están
están capacitados técnicamente, excelentes técnicos, excelentes profesionales, pero el principio de la seguridad debe estar asociado a todo. De hecho, hay empresas que puede ser muy buen técnico, pero cuando tienes una desviación de seguridad, inmediatamente te sacan de las instalaciones, aunque seas muy buen técnico, muy buen técnico. Por eso es que es necesario siempre tener presente los principios de seguridad en las instalaciones de la empresa. Entonces, existen monitores que debemos conocer, monitores, por ejemplo, personales, que es la medición continua de H2S durante la ejecución de las actividades en zonas críticas, tanques, muestreo, separador de gases, cabeza de pozo, etcétera, o donde nosotros estemos. Si nosotros vamos a ingresar a unas instalaciones donde están unos motores y es un área de pozos petroleros, lo más probable es que haya H2S. Por lo tanto, tenemos que llevar un detector, un monitor portátil para H2S. Ese que es importantísimo tenerlo. Monitoreo de atmósfera. Si es un ambiente donde hay continuamente se está generando y forma parte del proceso y hay posibilidad de emisiones, bueno, se coloca un equipo fijo donde se va generando, se va monitoreando cada tiempo, cada determinado tiempo. Entonces también hay monitoreos que son portátiles por un tiempo determinado o son equipos fijos que están dentro de las instalaciones de forma permanente. Entonces todo esto nosotros tenemos lo tenemos que tener presente. Pero eso es, nosotros tenemos que estar conscientes que existen estos equipos y estos dispositivos y tenemos que solicitarlo y tenemos que usarlo en las instalaciones. La empresa no y nunca ha estado en contra de esto. Si hay que comprarlo, lo compramos. Porque primero está la vida de ustedes, primero está la salud que los trabajos. ¿Entiendes? Ese es el concepto que nosotros manejamos. El uso de los ASP, el uso de los EPP que tenemos, en el caso de los equipos de protección personal que tenemos. Bueno, tenemos aquí, vemos nosotros una persona que va a ingresar a un tanque, de un tanque donde se manipuló sustancias químicas y donde hay sustancias que pueden tener azufre. Bueno, tiene su equipo de autocontenido con su equipo de protección determinado, sus guantes de protección, pero ahí adentro puede haber dos cosas, puede haber deficiencia de oxígeno como puede haber H2S. Entonces, él debe tener su equipo de protección. Para eso, primero hace un muestreo, claro está. Pero como es un recinto cerrado, en todo espacio cerrado, en toda área confinada, tiene que haber una línea de aire, tiene que haber equipo de aire, protección respiratoria, porque debemos garantizar la concentración de oxígeno del ambiente. Y se debe evitar el máximo que el hombre inhale vapores y aire dentro de un sitio cerrado, porque ese aire puede tener otros tóxicos que le pueden causar problemas de la salud. Entonces, es necesario que se cumpla cada uno de esos requisitos. Igualmente, debe haber sistemas de protección o de seguridad o de información, como son las mangas. Que hablamos de esto, que debemos tener una línea donde nosotros podemos visualizar, tipo aeropuerto, cuál es la dirección del viento. Porque si hay una fuga masiva, nosotros tenemos que ir en contra perdón, a favor del viento. Entonces, en este caso, tenemos que ponernos en unos puntos con respecto al sitio donde está la fuga a favor del viento, para que el viento se lleve las nubes de gases o de vapor que se esté generando en el sitio cerrado. ¿Cuáles son los medios y técnicas de mitigación? Bueno, debemos existir, debemos conocer todas estas medidas de mitigación, porque aunque las fugas de sulfuro de hidrógeno son muy raras, no se presentan, pero se pueden presentar. Por ejemplo, el último gran accidente conocido fue en China en el 2008 con sulfuro de hidrógeno, cuando una fuga de gas mató a 6 personas y más de 20 resultaron gravemente envenenadas a consecuencia del H2S en un momento determinado. Entonces, eso es, claro, nosotros tenemos que estar pendientes de esto, tenemos que estar claros que esto nos puede suceder a nosotros. Y por lo tanto, debemos estar presentes de esto. ¿Cuáles son las medidas de protección? Ahora, ¿cuáles son las medidas que nosotros tenemos que tener en cuenta en caso de una fuga masiva? Si nosotros ponemos en unas instalaciones petroleras,
donde tenemos sustancias químicas como H2S que puede presentarse una fuga de esto, entonces tenemos que estar en cuenta qué equipo de protección vamos a tener. Vamos a tener equipos de autocontenido, vamos a tener equipos de oxígeno con aire, máscaras con líneas de aire, o vamos a tener sistemas de control, de extracciones, etc. Entonces tenemos que conocer nosotros todas las medidas de prevención y de mitigación en las instalaciones de la empresa, tanto de nosotros como de la sede de los clientes, y debemos exigirlo, porque es la manera de que nosotros podemos resguardar y salvar nuestra vida. Entonces, cuando nosotros vamos a, a unas instalaciones, debemos evaluar. Por eso es muy importante hacer la evaluación, que no depende de nosotros, pero nosotros tenemos que tener conocimiento de eso. Porque los que trabajan en una instalación petrolera y están trabajando con sustancias químicas como el sulfuro de hidrógeno, están conscientes de ese riesgo y ya están preparados para eso. Tienen su plan de emergencia, tienen sus medios de control y de evacuación, etcétera. Ya lo tienen disponible. Lo que nosotros queremos con ustedes es que ustedes estén enterados de esta situación de riesgo que se les puede presentar en un momento determinado. Entonces sabemos, por ejemplo, hay instalaciones donde la concentración de H2C, después por este es un ejemplo determinado, donde puede haber una fuga masiva, porque se almacenan 250.000 litros de H2S, con una concentración superior a los 10.000 ppm en una refinería. Imagínense que hay una cantidad de trabajadores, yo hablan 250 trabajadores que están en esa área y hay una fuga masiva. ¿Qué van a hacer? Entonces tienen que tomar acciones inmediatamente. Tiene que haber una cantidad de equipos de control de autocontenido cuando ellos detecten que hay fuga masiva, colocárselo en forma inmediata para que puedan poder salir del riesgo en un momento, evacuar el ambiente sin sufrir consecuencias, porque la difusión, la velocidad de difusión del sulfuro de hidrógeno es muy alta y la concentración es elevada. Entonces esa concentración que se va a generar en un momento determinado va a estar por encima de la capacidad de respiración, va a desplazar el oxígeno y va a causar graves lesiones a la persona. Entonces, por eso es que es importante utilizar equipos de protección autocontenido. No podemos utilizar mascarillas porque las mascarillas son agentes químicos que se neutralizan con el H2S. Tenemos que buscar utilizar equipos autocontenidos que tengan aire dentro de unos cilindros para nosotros poder evacuar de una forma segura a un ambiente donde no vamos a tener ninguna concentración de H2S. O sea, no nos vamos a exponer a ese riesgo. Es la única manera que debemos tener nosotros. Claro, eso tiene que estar escrito en un plan de emergencia en un momento determinado. Aquí tenemos el caso de una persona con mascarilla y filtros químicos para H2S. Eso es si se presenta puntualmente y la concentración es muy baja de H2S en un momento determinado y le permita a él salir del ambiente de una forma segura. Pero cuando la concentración es muy elevada, ya tenemos que utilizar equipos de autocontenido, inclusive con trajes especiales, equipos autocontenidos que tienen aquí en la espalda y unos trajes especiales para no tener ningún contacto con el H2S. Y aquí tenemos otros equipos que son portátiles de salida, de evacuación, para ambientes determinados, que puedan ellos inmediatamente, cuando detectan que hay una concentración determinada, se lo colocan y pueden evacuar el ambiente en una forma segura. No se utiliza para hacer el trabajo, no es la idea, porque la idea es que en los ambientes de trabajo no debe haber disperso una sustancia química por encima de los máximos permisibles, sino que esté todo controlado. Y eso deja, pero tenemos que estar preparados si se rompe una tubería, si se estalla un tanque, un cilindro, etc. Tenemos que estar, o hay una fuga accidental por rotura de una empacadura o una válvula, etc. Tenemos que estar preparados para evacuar de una forma segura las instalaciones. Entonces tenemos que tomar prevención de todo esto. Por ejemplo, cuando hay incendios, los cilindros expuestos a fuego pueden generar una temperatura elevada que pueden explotar y eso hay que tener sistemas de enfriamiento de esos cilindros. Los productos se escaparán fuera de control. El producto forma mezcla explosiva con el aire y agentes oxidantes. No deben someterse a temperatura de 52 grados centígrados. El sulfuro, los cilindros si contienen hidrógeno, perdón, si contienen sulfuro de hidrógeno.
Los vapores inflamables pueden esparcirse rápidamente por el ambiente, primero por la capacidad de difusión que tiene y porque es más pesado que el aire. Y además pueden explotar porque son muy inflamables. Cualquier fuente de ignición puede generar una temperatura que puede causar una explosión de H2S. Puede ser una temperatura de llama abierta o puede ser una temperatura de autoinflamación, que son superficies calientes que están a una temperatura tan elevada que superan los puntos de inflamabilidad y pueden darle incendio en un momento determinado. Los vapores son irritantes, con tanto porque son quemaduras en la piel y en los ojos. El sulfuro de nitrógeno, ya desde el punto de vista crítico, neutraliza el sentido del olfato. Entonces debemos tener presente todas estas medidas preventivas que hemos estudiado y que hemos evaluado para ponerlo en práctica. ¿Okay? No podemos dejar pasar esta información. Las medidas preventivas en caso de una emergencia: evacuar el área, alejarse del envase y enfriarlo con agua. Mantener los cilindros adyacentes fríos mediante pulverización de agua. Si esto es imposible, tome las siguientes precauciones. Mantener a las personas necesarias lejos del lugar del incendio. Aislar el peligro, el área peligrosa y negar la entrada. Esto es, y el personal que va a ingresar a ese ambiente a controlar la emergencia debe utilizar un equipo de protección completa, como el que vimos anteriormente, que son equipos, trajes especiales con equipos de autocontenido, para poder ingresar a ese ambiente y no estar expuesto a la atmósfera que contiene la sustancia peligrosa en un momento determinado. Entonces, cuando hay fugas, se deben controlar rápidamente. Debemos evitar espacios confinados porque se pueden acumular. Se debe evacuar el personal a la zona más segura. Se debe utilizar equipo de protección respiratoria, tanto como línea de aire como equipo de máscaras con autocontenido. Procedimiento en caso de emergencia. Y nosotros tenemos que estar claros sobre este procedimiento. Este procedimiento no lo vamos a tener nosotros, lo tenemos que conocer, claro, pero nosotros tenemos que estar atados al procedimiento de la empresa que nos está contratando. Nosotros tenemos que estar claros sobre esa empresa que va a hacer los trabajos allí. Miren, si nosotros vamos a ingresar a instalaciones de una empresa que hay el riesgo de sulfuro de hidrógeno, tenemos que conocer su plan de emergencia. ¿A dónde nos vamos a dirigir en caso de evacuación? ¿Qué equipo de protección vamos a utilizar? ¿Quién puede contener eso? Que no es responsabilidad de nosotros, son responsabilidad de ellos, pero deben conocerse dónde van a cerrar las válvulas en un momento determinado. Cómo eliminar las fuentes de ignición. Cómo se puede conectar los equipos, aterramiento, por ejemplo, en líneas de, cuando estamos trabajando en sitios presurizados o en elementos que tengan hidrocarburos y tenga presencia de H2S o de líquidos inflamables, de tener su aterramiento. ¿Qué equipo de protección vamos a utilizar? Si es el equipo de autocontenido, la protección respiratoria, máscara con equipo. Todo esto tenemos que usarlo. No tocar ni caminar sobre el material derramado para evitar la contaminación. Detenga la fuga en caso de poder hacerlo sin riesgo. Use rocío de agua para reducir el riesgo de vapores. Claro, si nosotros utilizamos agua en forma de rocío, agua en forma de llovizna, esa agua va a solubilizar la nube de H2S y se va a convertir en líquido. Entonces se quita ese H2S del medio ambiente. ¿Okay? Entonces todos estos elementos nosotros tenemos que irlos poniendo, que son elementos que tenemos que controlar nosotros. Entonces aquí hay que hacer, si se detecta una fuga de gas, una fuga de H2S, informar inmediatamente. Mira, hay una presencia de agua de huevo podrido en el ambiente, me parece que es H2S. La persona que detecte la fuga lo informa. Eso, realizar actividades de conteo del personal reunido. ¿Quiénes están ahí? ¿Cuántas personas hay? Para poder proceder a evacuar. Evaluar la situación durante la evaluación, determinar dónde está la fuga y verificar si la puede coordinar o no. Si alguien quedó dentro de la locación, hay que buscarlo, rescatarlo y llevarlo al sitio seguro. Se debe continuar maniobrando la zona
monitoreando la zona, garantizando que ya la presencia de H2S se ha eliminado del ambiente y luego que se haya garantizado que no haya nada de H2S, entonces se empieza otra vez a ingresar al área de trabajo. Pero él se cuenta que estos son procedimientos que son desde el punto de vista operativo. Nosotros no somos operativos, nosotros somos el grupo de personas que estamos prestando servicio a una empresa. Por lo tanto, somos las personas que vamos a tomar las decisiones de evacuar y de irnos a un sitio seguro, llevando, cumpliendo con todos los procedimientos que establece la norma. No nos podemos quedar en el aire, en el ambiente. No es que yo diga, no, que me voy a quedar aquí hasta que no me está pegando nada de H2S, no siento que hay H2S. No, señores, si hay una alarma, tenemos que seguir el procedimiento de evacuación. No nos quedemos allí en las instalaciones, aunque tengamos mucha motivación, mucho interés en terminar el trabajo, pero si hay un riesgo, hay una emergencia, tenemos que aliarnos, tenemos que cumplir con el plan de emergencia que establece la organización donde nosotros estamos. Entonces aquí vemos un procedimiento de nebulización para diluir o solubilizar la nube de gas que se encuentra presente en el ambiente. Hace cuenta que los trabajadores de las brigadas tienen su equipo de autocontenido, tienen su traje completo de protección a base de neopreno, resistente a ácido determinado, tiene su guante de seguridad, su máscara con línea de aire. Y vean la nube o la llovizna de agua que se está presentando en ese momento determinado. Entonces, ¿qué acciones tenemos que tomar cuando hay estos tipos de situaciones de riesgo? La capacitación del personal, equipos autocontenidos y adquisición de monitores portátiles de H2S. Eso tenemos que tenerlo presente nosotros en nuestras instalaciones, en nuestros procedimientos de trabajo. Nosotros estamos aquí para apoyar toda esta gestión. Ustedes nos indican que nosotros tenemos, mira, un riesgo de H2S o de cloro o de amoníaco. Tenemos, por favor, díganos cuál es el plan de emergencia, danos un entrenamiento sobre esto. Vamos, infórmenos de esos riesgos para nosotros estar preparados en caso que se presente una emergencia. Entonces, la capacitación es sumamente importante. Es sumamente importante. Lo demás viene después, pero la capacitación es lo más importante. Pero porque si tú estás capacitado, tú puedes exigir el cumplimiento de medidas de prevención y de mitigación en función al riesgo que ya tú muy bien conoces. Si no conoces ese riesgo, entonces te puedes exponer y puedes perder la vida en un momento determinado. Entonces, para eso estamos nosotros, pero hay la sensibilidad humana que debemos tener todos nosotros como técnicos para cumplir con estos requisitos. ¿Okay? En resumen, el H2S es sumamente peligroso, muy sumamente peligroso, por tres razones. Primero, la solubilidad, más pesado que el aire, es inflamable y altamente tóxico. Tenemos que conocerlo y que nos puede afectar la vida, la salud. Entonces tenemos que estar preparados. Entonces, ¿qué debemos solicitar nosotros? Asesoría de empresas de especialidad para contar con un respaldo necesario. Somos nosotros quienes damos esta asesoría, estamos a la orden de ustedes todo el tiempo. Entrenamiento y capacidad personal para resguardar lo más importante. Está María Alejandra, deciré todo el equipo de entrenamiento técnico que nos unimos para que ustedes estén preparados en el momento de actuación de una emergencia dentro de las instalaciones. Entonces, esto es lo que yo les traía a ustedes y es importante que ustedes apliquen estos conocimientos que han adquirido y lo pongan en práctica, tanto ustedes como los demás compañeros de trabajo. Entonces, siempre que ustedes tengan un riesgo, sea H2S, sea amoníaco, sea gas natural o gas licuado del petróleo o cualquier sustancia inflamable, comuníquense con nosotros y nosotros les preparamos el entrenamiento que va dirigido específicamente a ese riesgo que ustedes se van a exponer para tomar las medidas preventivas. Evitar ser más reactivo que preventivo. Reactivo somos todos.
Porque cuando hay un evento, buscamos cómo solucionarlo, pero ya la pérdida se causó, la lesión se tuvo la lesión, se dañaron las personas y ya lo que nos toca es reparar y curar y mantener. En cambio, que la prevención es evitar que ocurra un evento y eso es lo que tenemos que dirigir nuestro esfuerzo en evitar los eventos cuando nos exponemos a riesgo. Pero lo más importante de una evaluación de riesgo es conocer los factores de riesgo, que son los peligros, aquellos elementos que nos pueden causar daño. Eso es lo más importante. Y luego, en la evaluación, ¿cuál es la consecuencia que yo puedo tener desde el punto de vista de salud o de integridad física si yo me expongo a ese riesgo? Entonces, por eso es que la magnitud de un riesgo lleva dos variables que son sumamente importantes, que es la exposición y las consecuencias. Cuando hablamos de exposición o la probabilidad de tener un evento que le puede causar una consecuencia determinada. Entonces, la magnitud del riesgo es mayor si la posibilidad de pérdida también es mayor. Entonces, tengan eso claro, presente todo el tiempo que estén trabajando. La prevención es la primera acción que debemos tomar nosotros. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias.